Bueno, veremos aspectos generales de la parasitología. Más que nada veremos muchas definiciones, muchos términos súper importantes para el estudio de la parasitología en temas posteriores a este. Bueno, para entrar en contexto, vamos a decir que la parasitología es una rama de la biología y de la medicina que se encargará del estudio de los parásitos. Estos son organismos que viven a expensas de otro ser vivo llamado huésped, causando daño o enfermedad. Y bueno, esta disciplina es súper fundamental para la comprensión de muchas patologías humanas, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales donde hay una mayor incidencia de estos. Este conocimiento es súper importante, ya que conocer los parásitos, el ciclo, los mecanismos de transmisión, las respuestas inmunológicas, los diagnósticos, tratamientos, prevenciones son eficaces para tener un control y un conocimiento adecuado de estos. Bueno, el primer término sería la simbiosis, que esta la definiremos como una asociación entre dos organismos de diferente especie sin implicación negativa o benéfica. Esto más que nada nos va a decir que uno no depende de otro y un ejemplo muy claro es el ejemplo del pez payaso que no depende de la anémona y viceversa, porque en cualquier momento abandona a la anémona y otro organismo puede modificar este ambiente y eso ya se convertiría en parasitismo o evolutivamente en comensalismo. Es por eso que se separa la simbiosis de las demás relaciones. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos al mutualismo, que si estás en esta área de la salud, pues bueno, la habrás escuchado en algún momento, no es una palabra nueva. Esta la definiremos como la asociación donde ambos simbiontes son dependientes entre sí, resultando beneficiados. Y por poner un ejemplo, podemos poner el caso de las termitas, que en cuyo intestino existen protozoarios hipermastígenos que digieren la celulosa contenida en la madera, produciendo así alimentos que utiliza la termita para alimentarse, lo que genera a su vez un ambiente favorable para el desarrollo de los protozoarios. Por tanto, uno no vive sin el otro. Si se remueve el hipermastígeno del intestino, la termita es incapaz de digerir la madera y en consecuencia va a morir. Ahora tenemos al comensalismo. En esta relación, uno de los simbiontes, que lo denominaremos como comensal, vive a expensas de otro, que sería el huésped, sin causarle daño. El comensal sería de menor tamaño que su huésped. En ese sentido, no debe confundirse el organismo comensal con la flora habitual, ya que esta va a representar unas poblaciones que forman parte natural del huésped, llegando a protegerlo de infecciones. Los comensales no se encuentran normalmente en los tejidos del huésped, quien los adquiere de forma accidental o representan contaminaciones e incluso infecciones. Por ejemplo, es posible que un organismo que infecta al ser humano en su intestino sobreviva gracias a que se alimenta de bacterias y sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en los intestinales sin ocasionarle trastornos al huésped. Por tanto, no produce daño, pero no es normal que infecte. Ahora tenemos a la foresis. Esta simbiosis se observa cuando el huésped transporta un organismo que denominaremos forente más grande que él. Por ejemplo, puede ser el caso de la mosca doméstica, el cual transporta entre sus patas o tórax bacterias y protozoarios que actúan como forontes y los traslada hacia un sitio en el que pueda ser un foco de infección para los humanos. Bueno, ahora tenemos el parasitismo, que esta asociación, la interacción ocurre cuando un organismo parásito vive a expensas del huésped al que va a infligir daño. Y también en esta forma de simbiosis el huésped es de mayor tamaño que el parásito. Por poner un ejemplo, hablemos del virus de la inmunodeficiencia humana. Este sería un parásito ya que vive a expensas de los linfocitos, vive dentro de ellos y al hombre pues le va a causar daño. Es solo por poner un ejemplo para que sea entendible. La parasitología es la parte de la biología cuyo objetivo de estudio es el parasitismo producido por ciertos agentes como lo serían los protozoarios, los helmintos y los artrópodos.
Estos son capaces de inducir enfermedades en animales y su campo de investigación se va a extender a la parasitología animal o a la vegetal si se trata de enfermedades en plantas. Em, Cuando un organismo nos provoca infecciones en el hombre, la rama que estudia es la parasitología médica. Son en realidad muchísimas ramas y a muchas de estas les podríamos llamar también zoonosis, padecimientos zoonóticos, ya que son transmitidas hacia los animales. Es importante aclarar que un protozoario, un helminto o artrópodo van a ser parásitos bajo ciertas condiciones. De otro modo pueden infectar a un individuo y permanecer como comensal, siempre que la infección se entienda como el establecimiento, la reproducción y la sobrevivencia del organismo dentro o sobre tejidos de un huésped. Entonces se deben cumplir ciertos requisitos para dichos parásitos. ¿Y cómo tiene lugar todo esto? Pues se tienen que cumplir ciertos requisitos. El primero sería la dosis o cantidad de inóculo, que para que se induzca un daño al huésped, el parásito debe infectar en una cantidad mínima. Por ejemplo, algunos parásitos deben encontrarse en cantidades superiores de 1 millón para ocasionar daño y otros les basta con uno o dos. Y por ejemplo, si el mecanismo se basa en toxinas, entonces la infección va a depender de la cantidad de toxinas necesarias para producir el trastorno. De ahí la fase de virulencia, que bueno, hay especies de parásitos que en la naturaleza se presentan en forma de diferentes cepas que pertenecen a la misma especie, a pesar de que cada una es un grupo de organismos con características biológicas, bioquímicas, moleculares o genéticas bien definidas. Dentro de la misma especie del parásito hay cepas que poseen la capacidad de lesionar y otras que no. Existen cepas patógenas y no patógenas respectivamente, y la patogenicidad, que es la capacidad de infligir daño de un parásito, pues depende de los factores de virulencia entre estos. Eh, y bueno, de manera general podríamos mencionar los siguientes, que serían las moléculas de superficie que le van a permitir al parásito adherirse a la superficie de los tejidos del huésped, las enzimas que degradan los tejidos del huésped, los mecanismos moleculares que superan las defensas del cuerpo humano, la rapidez de su reproducción, eh, mayor a la reproducción de las células del huésped, secreciones que alteran la fisiología de los tejidos del huésped y que actúan como toxinas, espacio físico ocupado y que obstruye el funcionamiento normal de una persona infectada. Eh, de manera mecánica, los movimientos del parásito pueden lastimar los tejidos del huésped y la competencia por alimentos que se encuentran en el medio. Y la fase del parásito, que no todas sus fases son infectivas y patógenas para el ser humano. Con relación al huésped, el parasitismo se desarrolla si aquel muestra la suficiente susceptibilidad al parásito. De lo contrario, pues a pesar de que sea patógeno y se encuentre en una dosis suficiente o mayor, el daño al huésped no va a ocurrir porque este no es susceptible. Eh, por ejemplo, el VIH es un virus que afecta al hombre, pero no a gatos o perros. Entonces, depende de la susceptibilidad de quien lo tenga. Ahora, los parásitos van a recibir diferentes nombres dependiendo de ciertos factores. El primero sería la localización, dentro o sobre los tejidos del huésped. Un organismo es endoparásito si se desarrolla en el interior y es ectoparásito si aparece en la superficie. El segundo sería la reproducción. Pueden dividirse en lo que sería intracelulares y extracelulares. Intracelular sería cuando se reproduce en el interior y extracelular cuando se reproduce fuera de la célula huésped, respectivamente en sus tejidos. También se puede clasificar por el número de especies que pueden parasitar. Tendremos al extenoxeno, que si su ciclo de vida requiere la transmisión de animales al hombre, obvio se va a desarrollar en el último. ¿Para qué? Para regresar al animal. Un ejemplo es Teniasolium, que infecta al cerdo en la fase larvaria y se desarrolla en la fase adulta en el ser humano, en cuyas heces se va a eliminar el huevo que infecta de nueva cuenta al cerdo.
Y también tenemos al euritseno, que cuando se transmite de animales al hombre, pero no en sentido contrario. Por ejemplo, Toxoplasma gondii, que infecta al ser humano como quiste y está presente en tejidos de cerdo, de res o de ave, pero sin que infecten con los toxoplasmas que el hombre adquiere. De ahí, de acuerdo al número de especies que emplea para completar el ciclo biológico, el monoxeno, si el parásito solo requiere un huésped para completar su ciclo, en este caso el nematado Trichuris trichuria es un ejemplo claro, ya que el ciclo solo se verifica en el ser humano. Y de ahí tendríamos al polixeno o heteroxeno, que es cuando el ciclo biológico exige la participación obligada de varios huéspedes. Eh, por ejemplo, los parásitos que necesitan la intervención de felinos, de peces, entre otros, entrarían en este rubro de polixeno. De ahí tenemos el tiempo en el huésped, que también se puede clasificar con eso, en su relación, ya que sería accidental si el huésped donde se encuentra no es el habitual, temporal si utiliza a un huésped para subsistir, pero luego lo va a abandonar, o permanente cuando vive toda su existencia en el mismo huésped, como Toxoplasma gondii, que no se va a separar de él hasta que muere. A los huéspedes también se les conoce con diversos nombres. Por ejemplo, el accidental, el alojamiento que suministra el parásito es circunstancial. El intermediario permite el establecimiento de fases inmaduras o asexuales del parásito. El definitivo posibilita el establecimiento de las fases maduras o sexuales del parásito. El completo es el que actúa como definitivo e intermediario. El paraténico alberga al parásito sin que éste se desarrolle en alguna fase. Este también se dice que es de transporte. Y el reservorio, bueno, permite que el parásito conserve su naturaleza infectiva para el ser humano. Y los ciclos biológicos también tienen diferentes nombres. Tenemos al homogónico, que todas las fases del parásito son parasitarias o de vida libre, y al heterogónico, que hay alternancias de fases de vida libre y parasitaria en el parásito. Ahora, para conocer la importancia de los parásitos en una región geográfica, eh, datos de enorme importancia solo se explican en forma cuantitativa y por esta razón es necesario definir términos que permitan estimar la magnitud de la existencia de infección parasitaria. Por ejemplo, tenemos a la prevalencia, que sería el número de huéspedes infectados con uno o más individuos de una especie particular de parásito o grupo taxonómico dividido entre el número de huéspedes examinados de la misma especie parasitaria, y también se aplica a infecciones. Se puede expresar como porcentaje si es en términos de proporción sobre el 100%. También tendremos a la incidencia, que es el número de nuevos huéspedes que se infectan con un parásito particular durante un intervalo específico dividido entre el número de huéspedes no infectados que estén presentes al inicio de ese lapso. Por ejemplo, si de 100 sujetos que ingresan a un hospital se infectan 15 en un año, la incidencia es de 15 infectados por cada 100 pacientes. También la densidad, que es número de individuos de una especie particular de parásitos en una unidad de muestreo medida a partir de un huésped o un hábitat. En unidades de área, volumen o peso, por ejemplo, la parasitemia de ratones infectados con Trypanosoma cruzi se puede informar en términos de densidad de infección, con el número de parásitos por mililitro de sangre. De ahí la intensidad de infección sería el número de sujetos de una especie particular de parásito en un huésped infectado y se expresa en números enteros de parásitos que se encuentran en cada huésped. A esta unidad se le ha denominado a los parasitólogos como carga parasitaria, nivel o radio de infección. Bueno, tenemos a la intensidad media, que es la intensidad promedio de una especie específica de parásito que se presenta entre los miembros infectados de una especie particular de huésped, o bien el número total de parásitos en una muestra dividida entre el número de huéspedes infectados
Por ejemplo, si tres ratones están infectados, uno con 1000, otro con 100 y el otro, digamos que también con 100, la intensidad promedio es la suma de las tres intensidades entre el número de huéspedes infectados con ese parásito. Si hacemos la cuenta de ese ejemplo, serían 1200 entre 3, que sería igual a 400, y eso sería la intensidad promedio. También tenemos a la abundancia, que es el número de individuos de una especie particular de parásito en un huésped, tanto si está infectado como si no. Por ejemplo, si tenemos tres huéspedes, uno tiene 100 parásitos, el otro tiene 1000 y el otro digamos que tiene cero. La abundancia es de 100, de 1000 y de cero, ya que la descripción sería individual para cada huésped. Y por último tenemos a la media abundancia, que sería el número total de parásitos entre el número total de individuos de una población. En el ejemplo anterior, si contamos, serían 1100 parásitos. Entre 3, pues la abundancia media sería de 367 parásitos de esa especie. Y bueno, sería todo por este video. Espero les sea de ayuda y pues déjenme en los comentarios qué tal les pareció y si hay temas que les gustaría que explicara un poco. Este video se basó un poco más en términos generales, no tan explicativo, pero considero que es súper importante ya que si estás empezando a estudiar para el tema de parasitología, parásitos, pues es de mucha ayuda conocerlos. Y bueno, sería todo. Hasta luego, muchas gracias.